Gracias, doctor. Gracias, doctora Legorreta. Pues buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión conjunta con Comafir y Femedis. Estamos contentos de estar con todos ustedes. Y pues sin más preámbulos me voy a permitir presentar a nuestra primer ponente, que es la doctora Elsa María Ivonne Pérez Flores, de Rehabilitación Pediátrica. La doctora, bueno, pues tiene una amplia trayectoria y ella va a ser nuestra ponente del primer apartado. Voy a dar lectura un poquito de su currículum. Ella es directora y fundadora de Neurorehabilitación Pediátrica, médico cirujano y partero egresado de la UDG, especialista en medicina de rehabilitación egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene un curso de alta especialidad en medicina de rehabilitación pediátrica por la UNAM y un diplomado en neurorehabilitación pediátrica y trastornos del movimiento por la UAG. Así también un diplomado en neurorehabilitación intervencionista por el Colegio de Neurólogos de Jalisco. Es maestra en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y Juventud por la UDG. Es miembro activo y fundador de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Es miembro de la American Academy of Cerebral Palsy. Coordina la pasantía en telerehabilitación en Teletón Chile. Y pues como ustedes pueden ver, tiene una amplia experiencia. Ella nos va a presentar el tema de telerehabilitación del consultorio a la pantalla. Muchísimas gracias, doctora Pérez Flores, y le cedo la palabra. Hola, pues muy buenas noches, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación a Comafir y pues un placer poder el día de hoy llegar hasta sus hogares aprovechando esta maravilla de la tecnología. Agradezco mucho la invitación, doctora Betty, y pues bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuando me comentó el doctor Han qué podíamos ver, me di a la tarea de revisar qué es lo último que hay en telerehabilitación, porque pues bueno, cuando estuvimos ahorita con todos los cambios de la pandemia, de repente fue un retomar la telerehabilitación, pero ahorita ya también tenemos un equipo de médicos, de rehabilitadores que están mucho más maduros y experimentados con los programas de telerehabilitación. Entonces vamos a ver un poquito de qué hay en la evidencia acerca de cada una de las áreas y vamos a cerrar con algo de la percepción de qué está funcionando. ¿Sale? Entonces, bueno, como sabemos, la pandemia de COVID nos recordó la importancia de utilizar la telesalud. ¿Por qué? Porque prácticamente nos obligó. Después de los cierres, de alguna manera nos vimos forzados a tratar de continuar con los programas, no nada más de rehabilitación, sino de seguimiento médico de alguna manera para no abandonar a nuestros pacientitos. Entonces, bueno, se dieron a la tarea de establecerse e implementarse guías que ya estaban desde la OMS desde antes, pero pues también la CDC, por ejemplo, lanzó marcos teóricos para trabajar con pacientes no COVID durante la pandemia, o sea, con los pacientes COVID estaban todas las guías produciéndose 2020, pero ¿qué pasaba con los pacientes no COVID? Entonces, de acuerdo a la semaforización de la transmisión comunitaria en ese momento de COVID y al riesgo que se tenía de presentar un daño si no se atendía, pues, por ejemplo, la CDC trabajó con esto. Si se fija, nosotros sentamos en el área de rehabilitación en riesgo, bueno, todos los pacientes que tenían un riesgo medio, que pudieran tener una lesión musculoesquelética o que requirieran en algún momento rehabilitación por alguna secuela con terapia física y ocupacional, independientemente del riesgo que hubiera de contagio, leve, moderado o alto, pues estaba involucrado telesalud, ya de telerehabilitación. Y entonces, además de esto, obviamente si había un riesgo bajo de una lesión, pues con mayor razón para telerehabilitación, tratar de diferir los servicios. Pues muchos de nosotros, probablemente también ustedes, estuvieron trabajando a distancia con algunos de sus pacientitos y pues nos vimos forzados en algún momento a cerrar. Entonces, si estos marcos teóricos se estuvieron llevando a cabo durante la pandemia, ¿qué está pasando después? Ahora que ya vamos aparentemente saliendo, ¿qué va a pasar? Bueno, las palabras del doctor Peter Rosenbaum, fue un esfuerzo coordinado que se hizo muy al inicio de la pandemia de ver qué pasaba con las áreas de rehabilitación pediátrica, prácticamente empezando, se hizo en junio, después de que en marzo se declara la pandemia por la OMS, y me encantó y esta diapo se la robó al doc. Me dice, vamos a regresar a la no normalidad, o sea, realmente esto va a seguir,
y pues prácticamente las lecciones que aprendimos como profesionales acerca de la atención en discapacidad, y bueno, en este caso pediatría, que es mi área fuerte, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, cuando no vamos a regresar a la no normalidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estos cambios, pues ya sabemos que de los consultorios, pues bueno, nos mudamos a la pantalla, pero no de manera definitiva, pero también nuestros servicios se están haciendo híbridos. Al menos en muchos lugares todavía seguimos trabajando con telerehabilitación y no por la pandemia, sino por las distancias. En México, pues se sabe que ya tenemos muchos años trabajando con las áreas de rehabilitación, tanto a distancia, con algunas veces con las unidades básicas de rehabilitación en algunos de los estados, pero también con otras especialidades, por ejemplo, como psiquiatría y algunas otras áreas en el ISSSTE y en el IMSS, ya tenían áreas de telerehabilitación desde antes de COVID. Entonces, al final, haciendo un ligero recordatorio, ¿cómo definimos telerehabilitación? Bueno, hay que recordar que telesalud va a involucrar a toda la entrega de servicios de salud utilizando las tecnologías de la información. Y cuando se habla específicamente del área médica, entonces se hablaría de telemedicina. La OMS define telemedicina como la entrega de servicios donde la distancia es un factor crítico. Si se fijan, no dice el COVID, sino la distancia. Donde todos los profesionales de la salud utilizan tecnologías, ya sea de información o comunicación, y esto lo vamos a ir viendo con los siguientes artículos de revisión. ¿Pero para qué? Para intercambiar información, para hacer diagnóstico, hacer tratamiento y también investigación, evaluación y educación. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque, pues, a pesar de que el COVID, esperemos, siga yendo a la baja, vamos a seguir utilizando las tecnologías y esto, pues, en pro de lo que es la salud de los individuos y de sus comunidades. Entonces, al final, la telerehabilitación es definida como la prestación de un servicio de rehabilitación a distancia, utilizando la telecomunicación y tecnología como medio de entrega. Cuando hablamos de esto, decimos, bueno, a lo mejor lo estuvimos haciendo con la pandemia, pero ¿qué pasa después o qué pasa antes? Hay un montón de estudios, me encantó. Les voy a estar mostrando, me di la tarea de revisar un montón de revisiones sistemáticas para traerles como la información más reciente y más de alguna manera condensada acerca de algunas intervenciones por área. Entonces, en especial, si se fijan, hace una revisión sistemática del 2010 al 2019 acerca de qué tan segura y eficaz es la telerehabilitación. Bueno, en general los servicios de telesalud. ¿Qué se ha demostrado? Que los servicios de telesalud son equivalentes en general y clínicamente pueden ser igual o más efectivos que una atención habitual. Entonces, algo que hacen mucho hincapié es que la evidencia disponible es específica de la especialidad médica a la que estemos refiriéndonos, o especialidad o área de la medicina, incluso también de todos los aspectos de terapia. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde hay demostrada efectividad con evidencia significativa es en el manejo de evento vascular cerebral, un control de la tensión arterial, apoyo de salud mental. Psiquiatría nos lleva también muchos años de manejo de salud mental a distancia. Y en los servicios de diagnóstico incluso, que manejan, por ejemplo, lo que es dermatología para detección de cáncer de piel y oftálmico, por ejemplo, glaucoma. Entonces, bueno, si estamos hablando de telerehabilitación, pues hay que ver entonces qué parte de nuestra área de rehabilitación estaríamos hablando si es eficaz. Entonces, voy a tratar de hacer un desglose de las áreas. Telerehabilitación ortopédica. ¿Qué nos dice? Bueno, una revisión sistemática reciente con metaanálisis demostró que el tratamiento de afectaciones musculoesqueléticas parece ser eficaz y comparable con las intervenciones cara a cara para la mejora tanto de la función física como del dolor. Aquí incluso lo dividen por articulación. Entonces, varios estudios han mostrado buena confiabilidad, sobre todo en personas que tienen lesiones, por ejemplo, rodilla y tobillo, incluso de columna, utilizando a un fisioterapeuta o un asistente de terapia como telepresentador. Entonces, hay estudios también acerca de lesiones del manguito rotador o pacientes que se recuperan de una colocación de prótesis de rodilla. Entonces, se ha estado demostrando que pues realmente el uso de la telemedicina, utilizando también manuales y herramientas para proveernos de alguna manera de estrategias para realizar la evaluación nos pueden ayudar. Por ejemplo, el uso de coniómetros electrónicos, el uso de toma de fotografías, el uso de videos para evaluar la marcha y pues utilizando las escalas que
que están diseñadas para ser observacionales, pues realmente nos puede ayudar a hacer una evaluación correcta. Y hay estrategias y herramientas, por ejemplo, esta de ergonautas para medir lo que son los ángulos que nos pueden ayudar a evaluar a nuestro paciente antes y después, junto con las escalas de dolor. Entonces, en ortopedia se ha demostrado y va a depender también incluso de la articulación que se esté evaluando. Las escalas también pueden utilizarse no solo para ver arcos de movilidad, sino también incluso resistencia o fuerza, aunque no podemos evaluar directamente con nuestras manos, que es una de las cosas. Se pueden utilizar test para evaluar, por ejemplo, la cantidad de repeticiones que se hacen para sentadillas, para abdominales, test para también checar cómo está de alguna manera la resistencia a una carrera o los test de equilibrio. Esto también lo vamos a checar en rehabilitación neurológica. Entonces, incluso el test de levantar un galón o el test de empujar. Entonces, esas están evaluadas y aquí, por ejemplo, las pueden encontrar en esta página web, donde se puede ir checando realmente como algunas evaluaciones de telemedicina, que muchas de esas están validadas. Y entonces, esto en ortopedia. En rehabilitación neurológica, realmente yo me di a la tarea de revisar, oye, ¿qué hay de neuro? Si cuando se habla de telerehabilitación, sobre todo en la literatura en Europa y en Canadá, Estados Unidos, está esta definición de telestroke. Dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo esto? Bueno, este de Lancet es de 2007, pero pues ya establecía que pues una de las formas de hacer estas redes para detección temprana, considerando que pues efectivamente el evento vascular cerebral, el accidente cerebrovascular es una de las causas más frecuentes de discapacidad. Actualmente entonces se denominó el término de telestroke para definir la coordinación entre las redes de que un hospital rural pueda tener, por ejemplo, disponible a personal, aunque sea no neurólogos, o incluso médicos generales, que tengan a la mano una evaluación rápida de Cincinnati, checar si está disponible una derivación a un hospital que pueda hacer una tomografía, y con esto, por medio del internet, realmente hacer una llamada por telemedicina a un hospital de tercer nivel donde haya un neurólogo 24/7. Incluso hay un reporte muy padre que encontré de Chile. Y bueno, aquí nos dicen, no, pues ¿sabes qué? Esto de telestroke significa que estamos utilizando la telemedicina para hacer detección temprana. Y al hacer esto, pues se disminuyen los tiempos de atención y se puede empezar incluso la trombólisis en el lugar en el que es el paciente, aunque no sea un centro especializado. Entonces, teniendo esto en cuenta de que hay mucha evaluación en lo que es detección y tratamiento temprano de evento vascular cerebral, bueno, ¿qué es lo que pasa en rehabilitación neurológica? También es donde se ha hecho mucho más también, de alguna manera, reportes. Las intervenciones de telesalud y telerehabilitación en el aspecto neurológico en pacientes sobrevivientes de accidente cerebrovascular, pues tienen eficacia. Incluso esta revisión sistemática lo que hizo fue evaluar varias intervenciones para ver cómo se mejoraban algunas de las habilidades, y las que demostraron que en entrenamientos en casa podían ayudar más, por ejemplo, eran aquellas intervenciones junto con plataformas de realidad virtual en casa para mejorar equilibrio, y también aquellas en las que se trabajaba lo que era actividades de la vida diaria. Entonces, está demostrado que para estas actividades la telerehabilitación puede funcionar en paciente con accidente cerebrovascular. Obviamente, pues las cosas que nos cuesta trabajo hacer, por ejemplo, la evaluación del tono muscular, pero sí podemos evaluar dolor o si hay disminución de la funcionalidad. Entonces, en ese caso, pues obviamente referir al área correspondiente para evaluar si es candidato a medicamento antiespástico o aplicación de toxina botulínica. Pero, sin embargo, pues sí, dentro de lo que sí se puede hacer en telerehabilitación neurológica es esto, trabajar por medio de plataformas virtuales. Y en este caso, por ejemplo, en el paciente pediátrico, hay opciones muy fáciles y económicas para poder poner de alguna manera algunas pantallas en las que los pacientitos puedan reproducir los videos y estar trabajando. Incluso con las plataformas de Wii en casa podemos trabajar. Entonces, y las áreas también de terapia de lenguaje pueden utilizar este tipo de herramientas dentro de la telerehabilitación para hacerlo, y se ha mostrado eficaz. ¿Qué pasa con las cosas más nuevas? Telerehabilitación cardíaca. Esta la quise agarrar porque, pues bueno, esta revisión sistemática son 2 estudios que encontré que se asoció al seguimiento para evitar riesgo secundario, a el seguimiento a distancia por medio de mensajes, por ejemplo, disminuía la rehospitalización de eventos cardíacos en comparación a no tener ningún tipo de intervención. ¿Qué se demostró aquí? Bueno, que las tecnologías digitales tienen el potencial de aumentar el acceso y la participación a rehabilitación cardíaca, y que se mitigan desafíos asociados, porque pues a muchos no tienen acceso. Incluso pues aquí en México prácticamente rehabilitación cardíaca está centralizada al centro del país.
Entonces, el uso de tecnologías también con plataformas, por ejemplo, incluso de mensajería, para estar revisando los signos básicos, mandar información nutricional, estar checando cómo el paciente nos puede ayudar. Pero últimamente, a partir de 2010, se vino el boom de wearables, o que en español está raro, son cosas vestibles. Todos aquellos instrumentos que podemos ponernos. Y bueno, en rehabilitación cardíaca, en cardiología en general, esto ha permitido que se monitoricen frecuencias cardíacas, electrocardiograma, trazos de electrocardiografía, monitores Holter, está revisando también cómo está de alguna manera el gasto, los pasos que ha dado el paciente. Y bueno, hay una gran cantidad de equipos que se están utilizando. Y pues también nosotros en rehabilitación lo que hace falta es ver a cómo llevarlo a la práctica cotidiana y poder hacer el análisis de la información. Pues ya muchos traemos los relojes inteligentes que nos miden los pasos, checan cuánto sueño tenemos, cuándo estamos descansando, incluso pueden medir hasta los METs. Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta porque cada vez más el uso de la tecnología monitorizada a distancia puede ayudarnos a monitorizar a los pacientes. Entonces, esto en cardio y en pulmonar, bueno, los programas también que se han demostrado con el uso de tecnología que comentan telesalud avanzada en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esta revisión lo que encontraron es que se mejoró la capacidad del ejercicio, la dignidad funcional y calidad de vida en comparación a no tener programa. Y en estos en particular, las intervenciones que se hicieron fue entregar por medio de los celulares plataformas para ejercicio físico y los programas de casa y que se pudiera supervisar por medio del terapeuta. Entonces, los resultados fueron similares a programas ambulatorios hospitalarios. Incluso pudieron ser mejores que algunas intervenciones sin tecnología. Entonces, también el uso de celulares y el uso de las aplicaciones donde se puede hacer la prescripción del ejercicio nos puede ayudar. Aquí lo que comentaban, bueno, importante a lo mejor hacer la prescripción del ejercicio de manera adecuada y nada más hacer el seguimiento en distancia y eso mejoraba también la adherencia terapéutica. Entonces hay plataformas que nos pueden ayudar tanto de manera gratuita a diseñar los programas, obviamente con el uso de la evaluación que hagamos, que puede ser en presencial, porque pues hay algunas cosas como las espirometrías que difícilmente se pueden hacer a distancia, pero sí hay herramientas que se pudieran utilizar. Y pues algo que me llamó la atención, por ejemplo, de telerehabilitación de piso pélvico. Esta es una revisión sistemática también 2021, donde la teleconsulta y el teleseguimiento en la rehabilitación y tratamiento de trastornos urinarios mostró que se podía llegar a una mejoría significativa en los síntomas, en la reducción del número de episodios de incontinencia, de la frecuencia de erección y mejoría la fuerza de los músculos del piso pélvico y de la calidad de vida en comparación con mujeres que recibieron tratamiento de manera presencial. Entonces, aquí comentaban que pues la dificultad que tendrían, por ejemplo, era la retroalimentación. Entonces, el uso de sensores también que manden otro wearable que pudiera ser utilizado a distancia para ver realmente si está realizándose la presión adecuada. Entonces, bueno, siguen evolucionando y pues también piso pélvico es una de las especialidades que tampoco está disponible en todos los lugares. Y algo que se me hizo muy importante, que probablemente la licenciada Norma lo retome, pues también telesalud y asistencias tecnológicas. ¿Qué pasa con la prescripción de silla de ruedas? Bueno, se ha demostrado que la telesalud puede ser tan efectiva para evaluación en persona, para la prescripción y entrega de dispositivos, sobre todo con algunos usuarios de silla de ruedas que no lo tienen disponible y tampoco hay un especialista cerca. Entonces, esto es importante porque pues la evaluación para silla también se puede recomendar. Hay evidencia que sirve, hay algunos que todavía no están como muy de acuerdo, pero los últimos estudios han demostrado que una evaluación y medición entrenando familiar pudiera ser útil para hacer una prescripción donde el profesionista no puede llegar y se puede adaptar a un equipo especializado. Entonces, viendo a esto, quise darles como un panorama general y bueno, donde estoy un poquito más involucrada, que es el área de rehabilitación pediátrica. La telesalud, bueno, definitivamente hay estudios de alta calidad donde se ha demostrado que los servicios de telerehabilitación a distancia, sobre todo en poblaciones rurales donde no se llega, mejora la atención y detección temprana de las alteraciones del desarrollo. Entonces, a pesar de la distancia, se logra hacer de alguna manera un buen vínculo con las familias y esto permite además hacer las visitas virtuales que puedan favorecer que el niño siga aprendiendo en su ambiente natural. Y el uso de la telerehabilitación y las visitas de telerehabilitación pues permite también una conectividad y que el equipo interdisciplinario esté junto y acompañando a la familia.
Esto, además de que permite que nos se conecten varios especialistas a la vez, hacer estas reuniones multidisciplinarias que se van a componente transdisciplinar cuando están evaluando a un solo pequeñito. Entonces, en general, esto pues ya tiene mucho más evidencia desde hace rato, y esas estrategias de entrega de atención remota para niños con discapacidad pues van sobre todo dirigidas y cada vez más enfocadas a una atención en el ambiente del niño. Platicaba con Marga, la encargada, la terapeuta ocupacional encargada de lo que es el Observatorio Internacional de Atención Temprana, y pues nos decía que padre que tengamos los cuartos sensoriales, pero pues no son útiles en el ambiente natural del pequeño, que los niños no los tienen, y además no hay evidencia científica fuerte de que tenerlo en su casa vaya a mejorar la interacción, la independencia y la forma en la que está interactuando con el entorno, en un entorno que está tan controlado. Entonces, la cosa es ir llevando así de, no es que el niño tenga en casa las pelotas más sofisticadas y el equipo y la andadera y el soporte parcial de peso de último modelo, sino cómo podemos en el entorno del pequeño, con el material disponible y con las personas que lo cuidan y lo conocen, hacer que esto tenga un efecto de participación utilizando también la CIF. Entonces, esta atención centrada en la familia, en el niño, empoderando a la familia, que no son terapeutas, son los papás de los niños, que nuestra misión es enseñar ahora no al niño, al adulto, porque tenemos que aprender cómo aprende el adulto. Y al aprender cómo está aprendiendo el adulto, entonces tenemos que modificar también nuestra estrategia. No queremos que el niño se siente en la pantalla y nos ponga atención a nosotros. Queremos que el adulto pueda interactuar de manera adecuada con nosotros y que nuestras instrucciones sean tan claras que pueda llevar a cabo el proceso de intervención con su nene en su área, en su casa. Entonces, esta aproximación basada también en los derechos de los niños a tener una atención de calidad en casa y con un abordaje basado en su contexto, pues bueno, pues se está trabajando, y más esto que comenta de mis habilidades primeros, como la doctora Verónica Schiaretti ha estado reforzando mucho, ayuda a trabajar de alguna manera un soporte remoto más colaborativo, más empático para los niños con discapacidad en teleintervención. Entonces, me encantó la forma en la que se está trabajando, y cada vez vamos a estar escuchando más de esta rehabilitación, atención temprana en el ambiente natural, las prácticas centradas en la familia, las prácticas centradas en todo lo que es la evidencia científica de no sacar al niño de su ambiente para llevarlo a un área de rehabilitación, sino que llegar el programa de rehabilitación a su ambiente. Y esto pues con COVID fue como un recordatorio y una sacudida, porque pues se aceleró muchísimo de cómo podemos hacer esto para seguir vigilando a los pequeñitos que a lo mejor tienen que desplazarse 12, 13, 14 horas cargando la silla, la pañalera y hasta el perico junto con el abuelito para poder llegar al área de terapia. Después de 14 horas el niño ya está cansadísimo y a lo mejor llegó con más dolor del que le queríamos quitar. Entonces, bueno, ir viendo cómo se pueden, de alguna manera, la teleclínica, reemplazar muchas valoraciones para favorecer esta evaluación y hacer ajustes a lo mejor de medicamento, monitoreo ortopédico y ver realmente cada cuánto es necesario realmente la valoración presencial. No es que se quite, es ver cómo podemos combinar, hacia dónde va nuestra práctica médica de manera híbrida. Y esta implementación también ir guiada para poder detectar de manera temprana a los niños con alteraciones del desarrollo, que ya la mamá, la abuelita, el niño prematuro se detectó y se mandó a las áreas de rehabilitación, y por cosas de alguna manera, organización, logística o distancia, tarda y llega un año después a las áreas. Entonces, esto ya tiene mucho tiempo. Entonces, los programas de intervención temprana en este sentido, este es de Colorado, y está publicado en la Universidad de Pittsburgh, pero también tanto en Australia, por ejemplo, o en Londres, los programas de detección que vayan involucrado a las visitas a domicilio, o que puedan tener un acceso rápido, una teleconsulta, empezar a intervenir y en cuanto esté disponible la valoración presencial, nos puede ayudar. Y para esto, pues las valoraciones de salud para intervención temprana, hay muchas que están validadas. Por ejemplo, vamos a depender, utilizando de la CIF, si son las de función, estructura corporal, actividades o participación, bueno, podemos ver los arcos de movilidad, los reflejos y observar la postura. Y dentro de estos, el análisis de video, por ejemplo, de movimientos generales, los primeros 4 meses de vida, 5 meses de vida, nos puede decir, no sabes que este chamaco necesita empezar ya programa de rehabilitación. Podemos evaluar dolor, por ejemplo, con la escala de FLAC. Se puede utilizar escalas de equilibrio, incluso algunas para valoración muscular. Por ejemplo, incluso hay una de función para tortícolis. Si queremos valorar actividad,
hay muchas herramientas de los checklists o cuestionarios. Aquí menciona la SQ. Se acaba de liberar ya hace una semana la versión ya 2021, pero salió 2022 de la evaluación de desarrollo infantil, la EDI. Ya está actualizada y ya están trabajando para su aplicación en telemedicina. Incluso la están usando también como base en Perú ya modificada. Entonces, tenemos nosotros la EDI que se puede aplicar y se puede aplicar sin problema por telemedicina. Y tener algunas otras valoraciones como la Alberta, podemos utilizar Gross Motor Function Measure, claro, los sistemas de clasificación de PC. Y teniendo PC, pues bueno, además de movimientos generales, la escala de HAI, la HANA Assessment for Infants, es también por video, o el MAX podemos utilizarla. Entonces, bueno, y esto pues nos puede ayudar también logrando favorecer la participación del niño, viendo dónde juega, viendo su área, viendo cómo está trabajando. Entonces, estas evaluaciones, por ejemplo, comentábamos Australia, la Universidad de Melbourne ya tiene también bien establecido el protocolo, se manda el video a través de la mamá del celular y se manda al área y pues están trabajándose en ese sentido. Y, por ejemplo, comentábamos la Alberta, la escala infantil de Alberta, que está ya validada como parcialmente, pues no como tal, pero sí está autorizado su uso, porque al final es una observación. Si la observación la hago a través de la pantalla o a través de manera presencial, pues también en niños, por ejemplo, pretérminos en India, se vio que la confiabilidad es alta si se hace por medio de video. Incluso hay algunas evaluaciones, por ejemplo, que tengan que ver con disfagia. Al final, ¿qué es lo que pretendemos? Que pues sea de una práctica más sistematizada, donde se pueda dar información a la familia acerca de lo que necesita, tanto del aspecto tecnológico, la computadora, que tenga las bocinas, como del aspecto práctico con lo que se va a evaluar, los tipos de juguetes, el ambiente, que tenga un lugar iluminado, que tenga una buena conexión a internet, y también tener la capacitación para medio del personal de salud para hacer chequeos electrónicos y la capacidad de resolver algunos problemas técnicos pequeños para favorecer esta consulta de terapia de mejor manera. Entonces, esto pues nos ayuda a ver que pues prácticamente podemos trabajar incluso algunos ítems de la HAIN, de Hammersmith Infant Neurological Examination, que nos puede ayudar y sí tiene algunos ya estudios de que nos puede apoyar para determinar cómo podemos evaluar la postura, el movimiento, apoyándonos de mamá. También estamos aquí evaluando una Alberta para ver cómo se destacan los cambios de posición. En casita podemos ver el equipo que tienen, incluso estábamos conectados junto con la terapeuta físico al mismo tiempo, entonces las evaluaciones se hacen de manera simultánea, ver las actividades motoras finas con los objetos que tienen en casa y pues llevar las sesiones de terapia, que eso también está demostrado dentro de intervención, junto con pues el uso de equipo, como muñequitos que puedan estar haciendo la mamá y estar haciendo la corrección de manera simultánea. Y pues no nada más terapia física, sino también el uso de evaluaciones para movilidad de mano y terapia ocupacional, ese uso de las herramientas para evaluar uso mono bimanual, que terapia ocupacional posiblemente vaya a mencionar, y las escalas para trabajar intervención y pues que no necesitan el Pablo, último modelo, a lo mejor en algún centro de rehabilitación, sino que, bueno, una canasta con unas pelotas de papel de rollo y unas, de alguna manera, unas toallitas nos pueden ayudar para llevar a un objetivo funcional, que es donde está viviendo el pequeñito. Entonces, les quiero mostrar. Este es un videíto de uno de nuestros pequeñitos que nos autorizó mostrarlo en Cabo. Hicieron un circuito. Hace mucho calor, obviamente, entonces en su ambiente, en su entorno, con el material que pudieron conseguir en casa. Involucrando a la familia, no nada más está mamá, está su hermana. Con una mesa, unos vasos, unos popotes. ¡Sopla de mí! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Soplar! Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar para que la familia se empodere y pueda trabajar organizando con ellos los objetivos que ellos quieren, qué es lo que quieren lograr con sus pequeños de una manera divertida? Están haciendo sus circuitos. Tienes que empezar acá, Francis, acá.
Bueno, ella. Y pues involucrando a la familia en su entorno. Entonces, tanto esto de manera divertida, ya sale por allá, también lo podemos hacer para implementación de equipo en casita. El equipo de baja tecnología, de implementación de unas barras paralelas llenas de queso, bueno, en este caso eran de arena. Nos puede apoyar para trabajar la educación de la marcha. Sí, con la corrección de la terapeuta. Es que realmente no había terapeuta, la mamá le dimos la indicación y nos mandó, estuvo reportándose qué estaba haciendo con Marcha Latina. Mi papá estaba grabando del otro lado. Entonces, ¿cuál es la percepción? Bueno, en las áreas de rehabilitación pediátrica se hizo una evaluación de cómo se sentía la experiencia tanto de los profesionistas como de los padres. Al menos en este reporte, los servicios de telerehabilitación se encuentran beneficiosos y eficaces para jóvenes, los padres y los profesionistas, para los niños. Y este enfoque híbrido, en que las sesiones de terapia en persona se coordinan con sesiones sincrónicas en línea, proporciona la mejor opción para jóvenes con discapacidad. Hay que empezar a trabajar eso. Y prácticamente estas lecciones aprendidas durante un estudio naturalista en tratamiento de rehabilitación pediátrica nos dicen que pues es una buena estrategia. Cómo nosotros podemos ver que se sienten las personas más a gusto, más empoderadas. Los papás, pues, queremos que sean principalmente los que favorezcan esa participación en sus pequeños. Y esta es una encuesta que nosotros hicimos con nuestra población, en donde en general la calidad de la información, de las indicaciones, la adecuación de los materiales, la explicación y resolución de problemas del equipo técnico, la plataforma, incluso la relación entre costo y calidad y la satisfacción general están por arriba de 9.6. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues también nosotros debemos saber cómo, entre comillas, vender o de alguna manera recomendar cuando vemos que la familia está gastándose hasta la hipoteca de su casa por llegar a las áreas de rehabilitación. A lo mejor esta es una buena estrategia para poder llegar a ellos. Y en general, ¿qué tan problemas que se recomiende? Pues las calificaciones son buenas. Entonces, al final, entre la rehabilitación seguimos trabajando centrados en la persona. La tecnología solo es el medio y pues en general, pues agradecer a todo el equipo, a mi equipo también de rehabilitación para favorecer que podamos llevar a cabo y seguir trabajando. Nosotros seguimos trabajando con telerehabilitación y ya no es por COVID, ya es porque pues la distancia nos demanda estar trabajando de esta manera y que las familias sigan trabajando y seguirnos capacitando para formarnos como de alguna manera en rehabilitación en ambiente natural. Esta atención temprana centrada en la familia y en este caso pues quise también demostrarles un poquito de qué hay más en la tecnología y qué hay más en las otras áreas de rehabilitación. Entonces con gusto quedo a sus órdenes, que vamos súper bien en tiempo para seguir escuchando a la licenciada Norma. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna duda o algún comentario para la doctora, si quisiera expresarlo en este momento o a través del chat, pues adelante. No veo manitas levantadas ni algún comentario, doctora. Yo sí quiero agregar algo. En lo personal, yo estuve utilizando un software de ejercicio precisamente con buenos resultados. Fue ahora sí algo que se tuvo que implementar debido a las condiciones, ¿no?, en las que estábamos viviendo y pues tuvimos buen apego, ¿no?, con los pacientes, porque incluso les mostraba ahí el video y uno les ponía ahí la prescripción y ya nada más daba uno seguimiento. Entonces, este tipo de herramientas yo creo que ya llegaron para quedarse, como usted lo mencionaba, va en pro de mejorar incluso los servicios de rehabilitación y lo que podemos ofrecer, ¿no?, a nuestros pacientes y en todos los ámbitos, ¿no?, en casa, por ejemplo, ¿no?, en comunidades alejadas, etcétera, etcétera. Pues yo le agradezco muchísimo, doctora, y le extiendo mi felicitación y reconocimiento por sus conocimientos y sobre todo porque nos haya compartido toda la experiencia que tiene en el tema. Muchísimas gracias. Hay un comentario en el chat. Dice, buenas noches, doctora. ¿Qué nos puede decir acerca de la confidencialidad por el servicio dado por Telesalud y quién tendría acceso a esa grabación si es que lo graban?
Okay. Realmente ahí pues va a depender también de la calidad de servidores y cómo protejamos la confidencialidad de nuestros pequeñitos o de los pacientes. El video es parte del expediente electrónico y es parte del expediente clínico y se defiende bajo las mismas leyes. Entonces, ahí sí es importante tener eso en cuenta. El uso de plataformas lo más, de alguna manera, seguras posibles. ¿Quién tiene acceso a la grabación? Realmente, pues, quien ustedes le den acceso. En mi caso, pues ya todos los videos se guardan dentro del expediente electrónico. Tengo los links y tengo una carpeta que está aparte, pero es parte del expediente electrónico. Los pacientes firman un consentimiento informado para grabarlo cuando se autoriza y cuando los reproducimos, también se les pide consentimiento para reproducirlos, que en este caso, pues para sesión académica nada más. Pero sí, en general eso es importante tenerlo en cuenta porque pues la confidencialidad va resguardada por la 004, porque pues es todo lo que se tenga que grabar parte del expediente clínico. Y eso es importante que nosotros nos aseguremos tener un buen antivirus, que no se suban las cosas al Facebook, que nos firmen consentimiento informado de lo que sí pueden y no compartir, y pues protegernos también en ese sentido, protegiendo a nuestro pacientito. Muchas gracias, doctora. Hay varias felicitaciones para usted. Muchas felicidades. Gracias por compartir. Dice la doctora María de la Luz Hernández. Doctora Cristina, gracias, doctora. Excelente, como siempre. Muy enriquecedor escucharla. Y nos piden si podemos compartir sus datos nuevamente, por favor, o en el chat, si nos ayudará Stock. Sí, muchísimas claro. Gracias, doctora. Ahora continuaremos con la siguiente plática a cargo de la licenciada en terapia ocupacional, Norma Jiménez García. La licenciada es terapeuta ocupacional por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es diplomada en tecnologías de asistencia por la Universidad de Pittsburgh, certificada en provisión de sillas desde el 2015 a la fecha. Es integrante activa de la Sociedad Internacional de Profesionales en Sillas de Ruedas, integrante también del Comité de Asesoría en Ayudas Técnicas, integrante también de varias asociaciones en este mismo sentido, con certificación en técnicas especializadas en rehabilitación de diferentes tipos, como ustedes pueden ver, VitalSteam, Kinesiotech, especialista en silla de ruedas y movilidad aumentativa en usuarios con trastornos neurológicos, así como en sistemas de posicionamiento. La licenciada nos compartirá sus conocimientos, también es catedrática de la Universidad Teletón desde el 2015, así como profesor titular del módulo de terapia ocupacional en neurorehabilitación en el diplomado de fisioterapia en neurorehabilitación por parte de la SLU y tallerista nacional e internacional. La licenciada nos va a exponer el tema de terapia ocupacional en telerehabilitación. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le doy el uso de la voz. Adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, pues siempre es un placer poder compartir con ustedes. Gracias a Comefir, a la doctora Gaby Legorreta y al doctor Juan, que la verdad es que siempre, pues, digo que estar en estos, pues, es un honor, ¿no? Entonces, pues yo voy a continuar con el tema de telerehabilitación desde la parte de terapia ocupacional. Entonces, ¿me pueden decir nada más si ya se ve en pantalla? Ya se ve, doctor. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito como de la historia, ¿no? Ya desde el 2016 ya nos habló la doctora Elsa acerca de pues qué es lo que nos viene a mover con la pandemia, pero la realidad es que la telerehabilitación es algo que ya está como súper o muy trabajado por la Organización Mundial de la Salud, y entonces buscan que las tecnologías de la información, pues que estas tengan
que sean un recurso para llegar a lugares como remotos, ¿no? En donde la parte en general de la medicina y de la rehabilitación, pues que no tienen como tanto acceso, ¿no? Entonces lo que se busca es que sea en forma de costo y efecto de oferta y demanda y que sea segura como apoyo a los servicios de salud. Todo lo que tiene que ver con los campos relacionados a la salud, al cuidado de la salud, la vigilancia, que es algo que hacemos mucho hincapié, ¿no? No solamente es proveer la salud, sino tener como un seguimiento. La parte de la educación, que ya sabemos que son 2 años en donde la pandemia o más de casi 2 años en donde la pandemia hizo que todos nosotros pues llevásemos un sistema de salud, un sistema de educación muy encaminado a tomar este tipo de servicios, ¿no? Y pues la parte de la investigación. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando en el 2022? Pues la realidad es que llevamos 2 años de pandemia, llevamos 2 años de confinamiento y esto nos decían que a medidas urgentes necesitábamos tener unos recursos y la parte de la rehabilitación o de la telerehabilitación pues tenía que verse impactada desde acá, ¿no? Entonces, era muy complicado poder hacer un seguimiento, poder llevar un tratamiento, poder hacer un manejo en estas condiciones. Tuvimos que hacer una innovación a la práctica común. La realidad es que lo que tuvimos que es emplear como todas las técnicas que nosotros ya teníamos o todo lo que estábamos manejando con respecto a la técnica para poder hacer recurso de todas estas tecnologías. Hace 2 años, en marzo, cuando a todos nos mandan a casa, lo primero que empezamos a hacer es lo que teníamos, ¿no? El WhatsApp, el Skype en esos momentos y de repente en cuestión de meses, todo lo que tiene que ver con la tecnología se disparó. Entonces empezaron a haber ya plataformas muy especializadas que ya eran como de más fácil acceso y que era súper importante. Y bueno, un poquito como de información, la terapia ocupacional, según la Federación Mundial, pues es la profesión de la salud que está centrada en el cliente, centrada en un usuario y que lo que busca es promover la salud y el bienestar a través de la ocupación. La terapia ocupacional tiene como una gran oportunidad a través de la pandemia o lo que le genera o por pandemia, porque todo el confinamiento hizo que fuesen evidentes como muchos factores o muchas cuestiones a nivel de salud, ¿no? Sobre todo la parte mental. El hecho de estar encerrados, el hecho de estar dejando de participar en actividades que eran desde la parte social, actividades que eran laborales, eso ha traído como consecuencias a nivel emocional, a nivel mental, pues ha tenido como fuertes consecuencias, ¿no? Entonces, terapia ocupacional empieza a tener como gran manejo en países como Argentina, en países como España, en donde empiezan, sobre todo en España, que es en donde empieza como la primera ola de la parte del COVID, ¿no? Y entonces empiezan a manejar justo esto, la parte de buscar la ocupación para el usuario. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más acerca de la rehabilitación, ¿no? Pero lo primero que hacemos es, pues somos seres sociales, somos seres que tenemos ocupación y entonces empezamos a buscar estrategias que nos lleven hacia eso. La terapia ocupacional tiene como tres ejes centrales un poquito, que es uno, promover estilos de vida saludables, enfatizar la ocupación como un elemento esencial de las estrategias de promoción de la salud y proporcionar intervenciones no solo como individuos, sino también con poblaciones. Entonces, ahora nosotros establecemos un manejo que tiene que ver con la parte física, pero sobre todo buscamos la ocupación en todas las esferas de la vida, ¿no? Buscamos que que el individuo, que la persona, que nuestro usuario esté participando en todas las actividades. ¿Cómo repercute desde la parte de la rehabilitación? Pues es que todos los que estaban en un proceso de manejo, en un proceso de tratamiento, hablando de cualquier tipo de rehabilitación, de repente el hecho de estar el estar confinados, pues hace que esto se interrumpa, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue buscar como ciertas estrategias. De parte de la universidad se empiezan a hacer como todas las actividades desde la parte escolar, pero lo que se hace es que los alumnos, empiezan a generar ciertos programas y ciertas actividades para proyectarlos hacia afuera, ¿no? Entonces, siendo parte de una actividad escolar, nos permitió empezar a llegar a más población.
hay una parte de una asignatura que se llama terapia recreativa. Empezamos a hacer como este tipo de actividades en donde uno, por ejemplo, actividad física en adultos mayores con hemiplegia en sillas de ruedas, se establecían como ciertas actividades, se convocaba y era un tipo de rehabilitación que ahorita más o menos les voy a decir, era un poco asincrónica, no era un programa, pero el hecho es que cada uno de los que estuvieron participando vieron como cuál eran como aspectos que estaban repercutiendo en la parte ocupacional de todos, no solamente en una cuestión desde la parte física, ¿no? Sino también desde la emocional. Abajo podemos ver esto que es una estimulación sensorial entre parejas como terapia recreativa. Eso fue un proyecto que la realidad hablaba sobre el tipo de comunicación que existía en la pareja, ¿no? Y justo decían, pues en estos momentos son matrimonios que están pasando más de 24 horas juntos, 7 días a la semana. Después de mucho tiempo, esto empezaba a tener como ciertas complicaciones. Entonces, esta actividad, por ejemplo, estaba muy encaminada a hacer cosas como una cena, como una actividad en donde no implicaba más que utilizar todo lo que es la parte sensorial, los 5 sentidos para poder establecer un tipo de comunicación. Otra de las actividades fue Tai Chi como una actividad de ocio ante un exceso de home office, ¿no? Entonces, no solamente era la parte de, no solamente les decía la cuestión física, sino por ejemplo, era todos los que estuvieron, se invitó a todos los que realizaron home office, que pues la mayor parte del tiempo estaban en una cuestión sedentaria para que pudiesen incorporarse a la actividad. Otra de las actividades fue una actividad para todos y que esa era como una actividad más terapéutica, un poquito más como cuestiones recreativas, como cuestiones más de actividades que pudiesen realizar en casa. La otra fue como una de aromaterapia que incluso era igual, hacer como toda la parte ambiental, y la realidad es que se tuvieron como muchos comentarios muy favorecedores, ¿no? ¿Qué hacemos los terapeutas ocupacionales un poco? Pues tenemos esta capacidad de analizar los factores del cliente, las habilidades y los patrones del desempeño, los contextos y sobre todo la participación en las áreas de ocupación que son las actividades de la vida diaria, el trabajo, la educación, el ocio y la participación social, ¿no? O sea, la realidad es que para nosotros, les decía que fue una oportunidad y en general para poder participar con otros, pero poder establecer actividades que fuesen dentro del hogar. Cuando empezamos a trabajar y hacer desde la parte de rehabilitación, terapia ocupacional, el hecho de entrar a la casa de los usuarios para nosotros fue como muy benéfico, porque entonces pudimos conocer cuál era el contexto, pudimos trabajar con los recursos que la familia tenía en casa, con todo, y decíamos, ¿no? Como uno de nuestros eslogan era: la familia es la herramienta, y la realidad es que hubo muchos cambios muy positivos cuando la familia empezó a tener, ya lo decía la doctora Elsa y nosotros lo reafirmamos, la familia se empoderó, la familia estuvo todo el tiempo y ellos pudieron ver que ellos eran la herramienta para esto, ¿no? Y bueno, pues la telerehabilitación se convierte en alternativa a los servicios de rehabilitación ambulatorios de una atención habitual, y es una alternativa a la rehabilitación domiciliaria. Yo vivía en Ciudad de México y entonces la realidad es que dicen que es lo peor que te puede pasar cuando te quieres trasladar a un lugar por el tiempo. Y no solamente pasa como un servidor de salud, ¿no? Un proveedor de salud, sino también para las familias. Cuando acudían al centro en donde estaba yo laborando, cuando llegaban allá, tardaban 2 horas en llegar por sesiones de 40 minutos, de 50 minutos, y tenían que regresarse. Entonces, para ellos se convierte en una súper alternativa, porque ellos desde su casa, sin tener que desplazarse, sin tener que llevar, podían tener acceso a esto. Esto es una de las primeras intervenciones que se empezaron a hacer y que era por vía WhatsApp. Yo sé que ahorita preguntaron acerca de la confidencialidad. Yo les voy a nombrar más o menos como cuáles son
como los medios que son formales y los informales, y esto cuando empezamos, la familia no podía acceder a otro tipo de servicio de internet, por ejemplo, en donde consumiese más datos. Entonces, el WhatsApp fue una de las primeras vías que se hizo para poder dar información. Y yo les decía que para mí fue muy benéfico porque en este caso, esta llamada fue para posicionamiento, un niño con parálisis cerebral, en donde le teníamos que dar las técnicas de posicionamiento para que evitásemos complicaciones o distorsiones corporales. Entonces, esto fue como uno de los primeros acercamientos que tuvimos con la familia. Y pues la realidad es que los terapeutas ocupacionales, así como todos los proveedores de un servicio de salud, pues nos tuvimos que adaptarse a estas nuevas formas de atención. Y hay algunas pruebas que afirman que la telesalud en el campo de la terapia ocupacional, así como en muchos otros, pues produce beneficios, ¿no? Esto es una de las intervenciones que ya se hizo vía Zoom, en donde estamos trabajando actividades escolares justamente con el niño, ¿no? Entonces le estamos dando las indicaciones, estamos trabajando con él, ahí él muestra como todo el material, y la realidad es que este tipo de intervenciones, les decía que pues ha logrado o tenían como muchos beneficios, no solamente en la parte de la familia. Y bueno, les decía que empezamos a generar recursos, empezamos a generar algunos recursos y empezamos a generar videos justamente que nos permitiesen darle un tipo de alternativa, porque ya no solamente era la sesión, sino esto que decía y que nosotros trabajamos mucho, la parte del seguimiento. Nosotros durante una sesión le decíamos qué tenía que hacer, pero necesitaba la familia tener un apoyo extra. Entonces, para nosotros tener este apoyo, empezamos a hacer videos, empezamos a hacer programas en donde vía WhatsApp o vía mail le empezábamos a mandar los links a la familia para que la familia también se sintiese acompañada. Este es uno de los videos que se hizo en donde yo estaba trabajando, en donde yo laboraba, justamente para que la familia tuviese acceso. Hablábamos sobre posicionamiento y entonces acá les estamos generando una herramienta, un recurso extra que no solamente era la sesión y la guía, sino establecerle este material de apoyo para que ellos tuviesen el refuerzo y lo pudiesen poder acercarse a él cada vez que lo necesitase, ¿no? Este es justo de posicionamiento, entonces nosotros les mandábamos el link para que ellos les pudiera servir y para que ellos pudiesen continuar con esto. Ok. Dentro de la revisión que también hicimos, ¿no? Antes de COVID, hace 2 años, no teníamos como tanto refuerzo, sobre todo en México, de qué hacer. Después de esto, lo primero que empezamos a hacer es, pues, ya teniendo como mucha más información, empezamos a revisar y sobre todo es hablando de las vías formales o informales, ¿cuántos de ellos la familia o las familias tenían acceso, ¿no? Entonces, acá se hace como toda una revisión acerca de qué es lo que se hacía, el tipo de telerehabilitación, el instrumento que se utilizaba, cuál era como el tipo de telemedicina, ¿no? Que hablamos sobre los teléfonos, hablamos sobre el internet, que se vuelve entre la oferta y la demanda. El servicio de internet se volvió uno de los elementos básicos, ¿no? Nosotros cuando empezamos a plantearnos cómo íbamos a hacer telerehabilitación, la realidad es que uno de los mayores problemas que teníamos era el acceso al internet de las familias, porque la realidad es que vivían en lugares en donde no tenían, o la señal no era buena, o el lugar no era bueno, ¿no? Entonces ideamos como muchas estrategias. A 2 años hemos avanzado, los servicios de telecomunicación han avanzado, las estrategias de comunicación han avanzado, ¿no? En la parte de abajo, que eso para mí es como muy relevante, y aquí está, ¿no? En el cuadrito se ve como cuál es el tipo de clientes o cuál es el tipo de usuarios a los que más se les pudo haber dado estos servicios de telerehabilitación, y hay una gran cantidad, no solamente para la parte física, ¿no? Sino autismo, que es algo que para nosotros nos llamaba la atención. Es la mayor cantidad de usuarios que necesitaron o a los que se les atendieron, y decíamos,
cuando hablamos de autismo sabemos que necesitan cierto material, cierto lugar para que puedan llevarlo, ¿no? Que es terapia de integración sensorial. La realidad es que pues eso nos llevó a buscar estrategias y enseñar a los papás, insisto, que con lo que tenían en casa ellos podían armar un cuarto de integración sensorial, ¿no? No como tal, pero justo uno de los que mayor tiene evidencia y de los que más se pidieron fue la parte de autismo, ¿no? Porque no solo era el manejo desde la parte, como desde el manejo de la casa, sino también cuando estaban en la parte escolar, ¿no? Entonces, no solamente en México, sino en otros lugares, representó la mayor población a la que se le prestó el servicio. Vienen lo que son eventos vasculares, parálisis cerebral y otro tipo de alteraciones que, bueno, la mayoría que en estas dos, ¿no? No solamente en una población infantil, sino también en una población de adultos que fueron a los que más se les dio este servicio. Estos son algunos, si después podemos compartir como la información, pero estos son algunos de los, sobre todo decíamos que tenemos que medir la satisfacción del cliente. Para nosotros los terapeutas ocupacionales es importante, y cómo medimos la satisfacción es justamente si el tipo de servicio, el tipo de seguimiento, a veces la comunicación, ¿no? Si para ellos es importante o es mejor el tipo de comunicación que empleamos. Y entonces estos son como algunos algún feedback de todos los usuarios, que ellos decían que se sentían como más cómodos, que estaban mucho mejor, que el resultado era diferente de ir y desplazarse hasta una clínica o hasta un centro o hacer telerehabilitación desde la casa. Y sobre todo porque en muchos de los lugares les decía que se hizo este manejo o este apoyo con programas de casa, pero también con videos, con otro tipo de recursos que para ellos fue reforzar el número de sesiones o reforzar todo lo que se veía en la sesión. O sea, una sesión que podía ser de 40 a 50 minutos vía por telerehabilitación se reforzaba con otro tipo de material. Entonces, la realidad es que el feedback de ellos fue muy interesante. Y bueno, la telerehabilitación, bueno, pues las alternativas que proporciona pueden formar parte de la evaluación, de la intervención, del monitoreo, la supervisión y consulta, de esto según la Federación Mundial, ¿no? Empezamos con, empezaban a comunicarse con nosotros los papás, ¿no? Los papás o las personas, o ¿sabes qué? Nos quedamos sin servicio, no sabemos qué hacer. Entonces empezamos como la parte de la consulta, la parte de la supervisión, porque muchos de nuestros tratamientos se quedaron a la mitad. Entonces era importante poder hacer este seguimiento, que creo que son muchos de lo que nos sucede. Cuando surge telerehabilitación o telesalud hace muchos años y en México la historia va para Oaxaca, que es como uno de los primeros estados en donde esto se hace como parte de un programa, es que justamente estaban tan alejadas las comunidades que no podían llegar a los servicios, pero cuando lograban llegar ya no iban a una segunda sesión o a una tercera sesión porque quedaba lejos, ¿no? Entonces, el hecho de tener acceso a telerehabilitación permitió esta parte del seguimiento porque era mucho más fácil poder tener este contacto terapeuta-familia, terapeuta-usuarios. Y bueno, les hablaba un poquito de la experiencia. Los procesos de evaluación pues constaban, este es uno de los reportes que se hace, que se hizo en Perú, dentro de estos 2 años de pandemia, qué es lo que se hizo con telerehabilitación y para ellos, y que más o menos es una referencia para nosotros. Los procesos de evaluación constaban más o menos de 2 sesiones y esto representaba el 43% de un estudio que se hizo. Las herramientas y las estrategias o las estrategias más utilizadas eran la observación del paciente o usuario y la entrevista online con la familia. Los planes de intervención se extendían a 3 meses con un número de sesiones entre 21 y 25, con una frecuencia semanal del 45% y la duración de las sesiones de evaluación e intervención era de 40 a 50 minutos, ¿no? Entonces, esto era para nosotros, para ellos representó como mucho, porque vemos como de todos o de más o menos un año de telerehabilitación, qué es lo que estaba sucediendo.
Y a veces les decía que era mucho más fácil o es mucho más fácil poder establecer una evaluación o una sesión con los papás, porque los papás son los que conocen. Y la realidad es que una de las mayores evidencias es que la familia puede o sabe o conoce cuando tú le entrenas acerca de ciertas cosas o les explicas cómo llevarlos, tú puedes hacer que ellos se sientan mucho más seguros, que se sientan mucho más comprometidos, y el sesgo de la evaluación con un sistema o con una cuestión para poder evaluarlos, el sesgo es muy bajo, ¿no? Las jornadas laborales son flexibles, que ahí hablamos de pros y contras, porque también muchos que hicimos telerehabilitación nos metimos sin esta parte de tener horarios establecidos. Había pues más o menos una duración de 5 horas. Y pues ellos concluyen en este trabajo que los planes de la rehabilitación en terapia pues han sido establecidos de manera empírica y súbita, como en muchos de los países que no teníamos una historia, ¿no? Y bueno, precedente de una estructura detallada ni generalizada, con características similares entre sí, que resultan de la adaptación de la modalidad presencial, ¿no? Entonces, la mayoría llevó todo un trabajo de la parte presencial a una sesión, a la parte virtual, pero que pues eso nos hace como replantearnos cuál es el manejo y que no le quita nada de peso a un manejo presencial o a un manejo virtual. Y lo que les decía, ¿no? Pues los niños con trastornos del espectro autista representaron el 66% de toda la intervención que se hizo justamente desde terapia ocupacional, accidentes cerebrovasculares el 12.9, y mucho de lo que se hizo fue en discapacidad del aprendizaje, porque no solamente se vio desde la parte física, sino todos los niños que se vieron interrumpidos desde la parte escolar, en casa se empezaron a ver, y entonces las clases ya no era, o sea, el manejo desde la casa fue mucho más complicado. Entonces, muchas de las intervenciones que se hicieron desde terapia ocupacional fueron para discapacidades del aprendizaje. Un poquito de lo que hicimos para entender este tipo de telerehabilitación, la sincrónica, que es la que llevamos justo en el momento terapeuta-usuario, la asincrónica, que es cuando empieza como la parte de la consulta, o sea, en donde no hay un contacto terapeuta-usuario, que puede ser, acá nos están diciendo, este es un chat en donde la mamá nos dice pues más o menos qué es lo que quiere y nosotros le vamos mandando por ahí la información, y la híbrida, que justamente es poder en algún momento tener un contacto presencial y después información. Dicen que lo ideal para hacer telerehabilitación, o que en algún momento la telerehabilitación tiene que ser híbrida. Nos hablan mucho de que en teoría no tendríamos que hacer una evaluación desde manera virtual, que la evaluación o la primera sesión tendría que ser de manera presencial. La realidad es que tuvimos que adaptarnos y tuvimos que hacer en muchas ocasiones evaluaciones o valoraciones desde la parte virtual. Este es un ejemplo de un material de apoyo asincrónico. Creo que no se ve. Del masaje de cavidad oral. Pero este es un video en donde nosotros le estamos enseñando o es un video en donde estamos dándole información o le mandamos información a la familia acerca de un manejo de cavidad oral, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí, les estamos explicando, hacemos el material de apoyo, y justamente para que la familia tenga este tipo de apoyo durante el tratamiento. Esto ya es una sesión sincrónica. Acá nosotros estamos trabajando directamente con el usuario. Ahora más o menos les voy a explicar como cuáles son también las reglas. Ella es una niña menor de edad, la mamá está presente, y que esto tiene que ver mucho con la parte de la confidencialidad. Entonces acá está, nosotros empezamos la sesión, y ahorita ando un poquito más en como cuáles son los pilares de la telerehabilitación. Pero cuando nosotros empezamos, y antes, y que eso sucede, ya vieron en Zoom, cuando se empieza a grabar, nos manda automáticamente el mensaje de que se está grabando la sesión, que si queremos participar o no queremos participar. Nosotros, cuando empezamos a hacer este tipo de consultas, lo primero que hicimos es, le explicamos cuál es el motivo de la sesión, le explicamos que va a ser grabada, y si la familia acepta o no, y que esto va a ir bajo una nota clínica. Si la familia no acepta, nosotros no grabamos, le podemos dar la sesión, pero no grabamos la sesión, ¿no? Esto ya acá tenemos nosotros, y le vamos explicando
se le va explicando acá el material de apoyo es justamente un muñeco para que ellos tengan esta retroalimentación porque no tenemos y vamos buscando este tipo de herramientas para que también a ellos, a los usuarios, les sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, perdón si voy un poquito rápido, pero creo que quiero terminar más o menos con cuáles son los pilares para que sea algo que no se nos olvide y que eso nos va a proteger a nosotros también. El proceso debe ser metódico, tiene que ser práctico y metódico no es como la receta de cocina, pero es mucho más fácil poder llevar el proceso. Cuando empezamos a hacer telerehabilitación en forma, sobre todo por el número de sesiones, las primeras nos llevaba mucho tiempo, mucho más de los 40 o de los 50 minutos, porque no sabíamos cómo pedirle el material a la familia, cómo empezar a llevar como el orden y entonces eso hacía que nos fuésemos prolongando. Entonces, por eso hay que planear muy bien las sesiones, práctico, integral y con un gran sentido de confidencialidad, tanto para el usuario como para el personal de salud. Hay países en donde Estados Unidos, por ejemplo, en donde la parte de la confidencialidad es muy estricta. En México la realidad es que no, y muchos de nosotros al principio nos negábamos a hacer telerehabilitación justamente por esta cuestión, porque dábamos indicaciones, porque trabajábamos y no sabíamos qué nos respaldaba, a pesar de tener como un expediente, y la realidad es que el expediente no marcaba para una cuestión electrónica. Se ha tenido que llevar todo un proceso durante 2 años para que tenga el mismo valor, ¿no? Poseer alta seguridad y calidad para el flujo de la información del usuario y el personal de salud, porque justamente esta reafirmación de la información, este manejo de programas, este manejo de videos hace que se refuerce y que pues nosotros también tengamos como esto de lo que nosotros dijimos, lo que se interpretó y la información para protegerlos, ¿no? Para que se cubran todos los aspectos necesarios para la resolución inmediata de las necesidades actuales, cumpliendo con lo que la telerehabilitación pretende ser, que es una herramienta que agilice y acerque los procesos de atención sanitaria, siendo esta una alternativa tecnológica, sustentable, factible y de resultados a corto, mediano y largo plazo. La realidad es que empezamos a hacer telerehabilitación en México porque necesitábamos resolver inmediatamente las necesidades de nuestros usuarios. Era lo que hoy lo hemos ido perfeccionando, hemos ido mejorando los procesos y sobre todo hemos buscado, y que yo coincido con la doctora Elsa, la parte del seguimiento, que es mucho de lo que no hacemos. Se recomienda realizar la grabación diaria de las teleconsultas previa autorización del paciente con el consentimiento informado para efecto en la mejora en la calidad de las videoconferencias, las incidencias y la protección legal de las personas de salud y del usuario. Esta información será preservada de acuerdo a la normatividad aplicada y del consentimiento informado, y se recomienda que los usuarios menores de edad estén acompañados por un adulto y los adultos mayores estén acompañados por el cuidador primario. Cuando nosotros empezamos a grabar, el solo hecho de aceptar, el solo hecho de decir sí, eso ya es la parte informal. En la informal, esto es difícil de codificar y aquí encontramos lo que es el WhatsApp, el texto, el Messenger, el chat, y en la parte formal encontramos todos los que son los sistemas de recepción de mensaje en el teléfono o vía email, y una plataforma específica, ¿no? Entonces, estos son como los 3 tipos y normalmente lo que pedimos es que sea una plataforma específica en donde esto, pues obviamente el flujo de información es mucho más sencillo, por eso decía la doctora Elsa, la cuestión del Facebook o del WhatsApp, ¿no? Entonces, una plataforma específica sería como lo ideal, y si no, nos vamos a una cuestión formal y tratamos de evitar lo informal, aunque dice que es importante tener un plan B, ¿no? Y el plan B podría ser una plataforma, una cuestión informal. Tenemos que establecer cuánto dura y que solo eso dura la sesión. Qué plataforma vamos a utilizar, y eso se queda de acuerdo con el usuario, que es Zoom, Meet, o sea, todas las plataformas que ya conocemos. El plan B, ¿no? Y es siempre dar otra opción. Si estamos conectados vía Zoom y en algún momento sucede que se corta o esto, tenemos la alternativa del mail, tenemos el WhatsApp, que sería como lo último, pero hay que irles dando opciones, ¿no? Tiene que ser directo cuando trabajamos o le tenemos que establecer si es directo, que es directamente con el usuario,
cuando es con un facilitador, es el cuidado que el cuidador es el ayuda o es el que le va a ayudar a nuestro usuario. La educación, que es no trabajamos con los papás y no con el usuario. Y la demostración, ya vieron en alguno de los videos en donde yo estoy trabajando con una muñeca. Entonces, pues acá lo que hacemos es le enseñamos, hacemos un feedback que son preguntas y de respuestas, y lo que les decía, la documentación o la nota, ¿no? Acá este es un ejemplo, esto es igual una sesión de Zoom en donde estamos trabajando con la niña, y esta es una posición para la evacuación, ¿no? Entonces acá, digo, es como un mensaje, es un dibujo muy abstracto, pero le estamos enseñando a la familia cuál es la posición que debe de tener para buscar la parte del condicionamiento de esfínteres. ¿Cuáles son las conclusiones un poco? La telerehabilitación tiene niveles muy altos de satisfacción. Algunos pacientes refieren que los servicios prefieren los servicios de telesalud en vez del contacto con las personas, y sobre todo esto se dio mucho con la pandemia por el miedo al contagio, ¿no? Para la implementación de la telesalud en la población pediátrica y en las personas que no sean autónomas, en la utilización de los recursos mencionados, es fundamental la disponibilidad y la colaboración de sus cuidadores al momento de realizar las intervenciones, ¿no? Es indispensable que los usuarios de estos tipos de servicios cuenten con acceso a las tecnologías de información y comunicación o formas alternativas, ¿no? La conexión adecuada, internet, el teléfono, videollamadas. O sea, nosotros tenemos que buscar que ellos tengan acceso a todo esto, y pues así que dispongan de los conocimientos necesarios para utilizarlos adecuadamente. La realidad es que a nosotros nos sorprendió que esta ola tecnológica hizo que por necesidad muchos de los papás de nuestros usuarios que vivían en condiciones en donde nunca habían tenido como este acceso a la tecnología pudieron hacerlo. Entonces, la verdad es que esto se volvieron alternativas muy buenas de tratamiento. Tenemos que cuantificar las mediciones de calidad, que son los niveles de satisfacción del paciente, nuestra efectividad, que si es que estamos cumpliendo con los objetivos que se plantean con la familia, con los usuarios, la eficacia, que es menos tiempo, menos dinero, la eficiencia, la seguridad y que funcione el tratamiento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué se puede cobrar, ¿no? También si es una consulta o esto, pues qué cosas puedes no cobrar, ¿no? O enviar la documentación. O sea, la realidad es que hay que ser muy éticos en esto. Y en evidencia en TO, pues ya lo mencionaba la doctora, y esto es más o menos toda la evidencia que se encontró para terapia ocupacional: prescripción de sillas de ruedas, evaluación neurológica, prescripción de equipos adaptativos y modificación del entorno, evaluación ergonómica, servicios de intervención temprana, programaciones para cuestiones de bienestar, práctica en la escuela, rehabilitación en accidente cerebrovascular, cáncer de mama, traumatismo cráneoencefálico, politraumatismos, Parkinson y otros trastornos neurológicos. Y la realidad es que tenemos que generar nuestra evidencia, algo de lo que a mí me sirvió porque justamente no teníamos un previo, para la pandemia. ¿Y cuál fue nuestra evidencia? Y uno de los, es un argentino viviendo en Estados Unidos, y que él es formador de integración sensorial, y que para mí es una persona como de los pilares de terapia ocupacional, que él decía, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es lo que mejor te funcionó en tu centro de trabajo y que ya sabes, eso va a ser tu evidencia, porque podemos consultar muchos artículos, muchas cuestiones, pero no se bajan al contexto justo ahora mexicano, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue generar nuestras evidencias. Obviamente, ahora ya tenemos mucho más material y necesitamos, pues, poder compartir ese material, ¿no? Pero justo este tipo de intervenciones, este tipo de manejos es lo que hace que se genere nuestra evidencia, ¿no? Yo trabajaba con población pediátrica, estaba con el manejo, entonces todo lo que yo llevaba en la clínica lo pude llevar al manejo de telerehabilitación. Esto, pues la revisión sistemática en la telepráctica en enfermedades crónicas, pues hay un montón de análisis no es algo nuevo, yo les decía, ¿no? O sea, que se hizo mucho más evidente con la pandemia, es cierto, pero la realidad es que no es nada nuevo.
Estas son como la revisión que se ha hecho a lo largo de los años. Yo les decía que desde el 2006 se empieza a hacer, del 2006 al 2017. En el 2011, pues todos estos estudios para sobre todo las cuestiones de calidad de vida y de esto. Estudios de modificaciones en el hogar que tiene que ver con accesibilidad, la cuestión de rehabilitación basada en la comunidad, que en México lo hacemos, pero que no lo habíamos hecho, no habíamos tomado tanto, o que esto se vuelve una alternativa para poder llegar a las comunidades en cuanto a la telerehabilitación o a la telemedicina, ¿no? Esto en el 2017, pues en la revisión de telerehabilitación en condiciones musculoesqueléticas, bueno, pues 5.913 abstracts, 3 estudios, y pues lo que se ve es que la mejoría en la función física favorable, levemente más favorable en el control cuando se hace en seguimiento, uso de la telerehabilitación más las intervenciones habituales, es mejor que las intervenciones cara a cara o por sí solas, ¿no? Entonces, esto les decía, esta parte híbrida, o sea, hacer un manejo cara a cara y un manejo en telerehabilitación, pues tiene un poquito más de evidencia o sobre todo de beneficio. Y mejora el dolor comparable con un tratamiento usual al seguimiento. Aquí muchos de los trastornos musculoesqueléticos decían cómo era posible, bueno, no es que cómo era posible, ¿no? Sino que justo hablando del empoderamiento y del manejo y de hacer responsable al usuario, muchos de los que refirieron o de los datos en donde hubo como cambios fue en esta cuestión del dolor, ¿no? Del manejo del dolor. Y bueno, la realidad es que en cuanto a lo que es la rehabilitación y sobre todo hacer como mucho más manejo entre todos, ¿no? Que como que todo esto nos permite mejorar la comunicación entre todos los profesionales. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna duda o comentario a la licenciada. Ahorita sería el momento de hacerlo. Bueno, en lo que alguien se anima, pues primeramente felicitarla a la licenciada por su ponencia. La verdad es que en lo personal me parece muy importante la intervención que debe de tener terapia ocupacional en cualquier proceso de rehabilitación. Sabemos todos que el tratamiento siempre es en equipo y terapia ocupacional es fundamental, y más ahora en estos nuevos tiempos que estamos viviendo y, por ejemplo, en pacientes de todo tipo, pero, por ejemplo, en pacientes post-COVID, nos vemos también en la necesidad, ¿no?, de tener este tipo de servicios que son, de verdad, de los más importantes para lograr la recuperación. Veo una manita levantada, la doctora María del Carmen, si gusta intervenir, doctora. Gracias, buenas noches. Sin duda una presentación muy interesante de los dos ponentes y de suma importancia. Como dicen, la telerehabilitación no queríamos entrar a ella, pero nos sorprendió y tuvimos que avanzar, ¿no? O sea, y bueno, justo se cortó, licenciada, cuando usted estaba diciendo algo muy importante que yo creo que sí que tenemos que señalar, que es la forma en cómo la persona tiene que autorizar la asesoría médica, la terapia, etcétera. Y jurídicamente o legalmente, algo que nos protege siempre va a ser tener la grabación de la persona, así de cuando usted le pregunta, bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de terapia o de terapia de lenguaje o consulta, asesoría médica, y la persona puede decir si acepta usted esta asesoría, y la recomendación es grabar eso donde el paciente diga sí lo acepto. En el caso de los menores, pues es recomendable, si tienen WhatsApp, mandar la pregunta, aunque usted ya sepa que tiene la paciente citada, pero decirle, bueno, acepta usted como su mamá la autorización para que la persona valoremos o tratemos a la niña, y sí acepto. Y eso guardarse, eso conservarse. Si no tenemos una plataforma específica, o Lovidia o alguna así, guardarse aunque sea en el WhatsApp, porque sí es muy importante para responder para nosotros. Y bueno, alguna vez cuando empezó la pandemia y estábamos tan ansiosos, y yo, bueno, fui de esas personas muy ansiosas, yo le decía a mi papá, es que, ¿qué es esto que siento? ¿Qué es esto que siento? Y me dijo, no, tranquila, mira, la peste vino en la Edad Media y la gente que sobrevivió
pasó al renacimiento. Así es que cuando esta pandemia pase, las personas que sobreviven van a pasar a renacer, van a tener que renacer y van a tener que adaptarse. Y sin duda, la tecnología fue a lo que nos tuvimos que adaptar, algunas personas que no queríamos entrar a eso y que tuvimos que obligatoriamente hacer las estrategias. Y pues bueno, excelentes ponencias, yo felicito a las dos ponentes, muchas gracias. Muy interesantes sus trabajos, muy ilustrativo, y bueno, como dice, tenemos que seguir trabajando con la tecnología porque ya llegó para quedarse. Muchas gracias, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna duda? Me parece que no. Pues nuevamente agradecer a la doctora Elsa y a la licenciada Norma por tan brillantes exposiciones, a seguir trabajando pues en este tenor de estas tecnologías llegaron para quedarse y pues tenemos que adaptarnos, ¿no? a los nuevos tiempos. También agradecerle al doctor Juan José y a la doctora Legorreta. No sé si quieran agregar algún comentario, doctora.